Es el momento de hablar de niños. Vamos a hablar precisamente de los niños y sus complejos, que normalmente se desarrollan desde la infancia. Parece que tienen su origen en creencias limitantes que nos inculcaron de pequeños y finalmente pues se traducen en situaciones en el adulto que nos siguen limitando en la vida. Así que nuestro invitado, Julián Grisales, él es psicólogo, nos va a contar un poquito más acerca de esos complejos. ¿Cómo estás, Julián? Bienvenido. Muchas gracias, Sandra, por la invitación. Andrea, muy buenos días por la invitación. Se pregunta uno, ¿un niño tiene complejos? ¿Cuáles serían? ¿Y qué es un ¿Y complejo? qué es un ¿Y qué es un complejo? complejo? Como para Para empezar empezar. desde ahí. Bueno, en psicología, a los complejos los conocemos como esquemas maladaptativos tempranos o unos esquemas disfuncionales. Como lo decías ahora, son unas creencias que se van por mucho tiempo y se forman en la infancia. En la infancia los niños son muy susceptibles porque son como unas esponjitas que van cogiendo muchas cosas del entorno. Lo que le enseña el papá, la mamá, los tíos, el barrio en el que creció, la escuela a la que fue. Y esa primera infancia es muy sensible. Tanto que cree uno que los complejos de pronto se quedarán solo en la infancia, pero muchos de ellos nos terminan acompañando hasta la vida adulta. El resto de la vida. Entonces entiendo, Julián, que esos complejos nacen precisamente de esas cosas que nos dijeron nuestros papás, el entorno familiar en el que nos movemos y van generando en nosotros como niños esos complejos. Claro, de hecho, lo que protege a los niños frente a esos complejos es que tengan sus necesidades emocionales satisfechas. Algunas de esas necesidades emocionales satisfechas es que el niño pueda hacer vínculos y apegos seguros con otras personas en su hogar, que el niño tenga un control y unos límites realistas, que tenga unas normas desde la casa, que le permitan la libertad y la espontaneidad. Y finalmente, que pueda tener afectos seguros en la expresión de sus emociones. ¿Cuáles Así que es muy serían las importante. necesidades emocionales de un niño? Que el niño pueda jugar, que el niño tenga una autoridad que lo acompañe y le guíe cuál es su camino, que el niño tenga la capacidad de expresar los sentimientos y que finalmente tenga como los principios de elemento de autocontrol, como la base del respeto a las personas y a sus figuras de autoridad. Por ejemplo, si un niño, porque ahorita hablabas del entorno que lo rodea, de la forma en la que creció, de la forma en la que lo criaron, tal vez no tuvo unos papás muy amorosos, tal vez su entorno no fue de pronto de muchas cosas materiales. ¿Cómo puede el papá ayudarle a un niño si de pronto sentarse a decirle, mi amor, esto es lo que vivimos, esto es lo que tenemos? Eso podría reducir un poco el complejo. También Sí, depende pero con no. algunos elementos. Me quedo ahí en ese momento. ¿Por qué? Listo. Porque el niño todavía no tiene estrategias como cognitivas o psicológicas para enfrentarse al entorno, que Ya. puede ser a veces amenazante, hostil o lleno de sobreprotección. Y cuando vamos creciendo en las edades, en las etapas más adultas, pues sí vamos teniendo como más estrategias para ir enfrentándolos, para ir viendo que ese complejo, yo lo dejé en la infancia, como que ya no vale la pena seguir cargando con él. Bueno, Julián, nuestros televidentes se comunican con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp 311-713-4981. Aquí tenemos a Claudia Morales. Claudia, gracias por participar. Dice, ¿cómo se identifica un niño acomplejado? Bueno, primero tenemos que identificar que existen 18 tipos de complejos. Ay, Dios no es mío. que a veces aducimos solo al complejo como a uno solo, que es el de vergüenza o defectuosidad, que es cuando tenemos baja autoestima o nos relacionamos más desde los defectos y nos cuesta reconocer los logros y lo bueno que somos. Entonces definamos un poquito para que nuestra televidente logre de pronto descubrir cómo darse cuenta si el niño está acomplejado o no. ¿Cuáles son esos? Exacto. Porque hablábamos ahorita precisamente de que son 18, pero hay 5 básicos como muy específicos. Vamos a hablar de esos 5. Claro. El primero es la dependencia. Sí. ¿Qué es la dependencia? Cuando el niño no tiene la capacidad ni la autonomía para enfrentar como algunas tareitas que de niño ya va haciendo solo. Entonces, al ver que tu niño después de los 7, 8, 9 años no está generando algunos elementos de independencia, de autonomía, ahí hay un complejo sobre la dependencia. Hay otro sobre el fracaso. El fracaso es el niño que se puede considerar que no va a tener logros, que sus amiguitos hacen las cosas mejor, que lo comparan con un hermanito o con otro familiar que de pronto hace las cosas más satisfactoriamente. Entonces el niño empieza a sentirse que no es tan bueno como inferior. De acuerdo. Hay uno muy interesante que es la búsqueda de reconocimiento o necesidad de aprobación. Y lo vemos en los niños que necesitan llamar la atención constantemente. Mami, vean lo que hice. Mami, esto que hice. Miren lo que hice. Miren lo que hice. Sus pataletas, sus salidas de control también están como, necesito llamar la Asociadas atención. a eso. Y hay uno muy importante que es la autodisciplina. A veces a los niños, los padres les hacen muchas de sus responsabilidades, que algunas ellas ya pueden ir haciendo. Esto genera que los niños no tengan una buena autodisciplina y después frente a las metas o frente a los logros o frente a las cosas, pues no se van a mover, porque finalmente las cosas se las pueden terminar haciendo. Preguntaba al inicio de esta entrevista y es,
como un niño tiene complejos, pero también me vengo como a esta parte de papá y mamá serán los culpables. Bueno, no podemos hablar de culpables simplemente. Todo es una reunión de factores y hay varios responsables en ese factor. Porque, por ejemplo, hay papás que son muy ausentes, le dejan el cuidado y la protección a la señora pues, que les ayuda en el hogar, o a la persona, o a una abuelita, o un pariente, ¿no es cierto? Pero hay dos características muy puntuales en los padres que pueden ayudar a que se generen esos complejos. ¿Cuáles serían? El primero es cuando tenemos un padre muy castigador. No un padre, sino una actitud en los padres de castigador, donde es malo, 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 malo. O sea, todo De lo que el niño señalarlo hace, siempre. todo lo que hace el niño es malo. No validarlo. Y no validarlo, no De acuerdo. reconocerle, no estimularlo, no Tremendo. motivarlo. Sí, muy bien. Y el otro tipo de padre es el padre que es muy exigente. Tienes que ser el mejor en todo momento. Siempre tienes que ser el número uno o tienes que ocupar los primeros puestos. Claro, entonces son unos niños con unos estándares de que no puedo perder, con una tolerancia a la frustración baja. Ajá, que con las sacan una expectativas nota muy altas. Muy altas, o sacan una nota Muy baja. ansiosos también porque no puedo perder este examen, no puedo perder esta O materia. incluso, Julián, de estos chicos que sacan un 4 y todavía les parece que es poco, ¿no? De verdad, y se sienten frustrados. Hay más preguntas en nuestro WhatsApp el día de hoy. Dice por aquí, mi hijo en casa es súper hiperactivo y sale y no modula, no juega, no hace nada. ¿Cómo saber qué le pasa? Ella es Zulema Ortiz, desde Caldas. Gracias, Zulema. Bueno, para responderle también a ella, hay una cosa muy importante. Ahí puede estar pasando que él en el hogar sienta un apego muy seguro. ¿Qué significa eso? Yo aquí en mi casa me puedo portar como quiera. Y salgo a la calle, no están esas figuras de apoyo, no están esas personas con las que me siento seguro, entonces me pongo más introvertido, más penoso. Pero eso no significa un complejo. ¿Por qué? Porque hay un espacio y un entorno donde está siendo seguro. Por el contrario, si ese complejo también es que sea introvertido y penoso dentro de la casa, es porque no está teniendo relaciones de afecto y como esos vínculos seguros con los O padres. sea que hay que ponerle atención. Bastante. Bueno, y aquí hay otra pregunta. Mi hijo es muy tímido. ¿Esto es igual a complejo? Bueno, entonces, Ojo. exacto. Vamos a matizar eso un poquito. Porque es que complejo es cuando varias características de ese complejo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo en un esquema de fracaso. Sí. El esquema de fracaso se cura con éxitos y logros, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el problema? Que es que el esquema mismo busca confirmarse en lo negativo. Eso es lo complejo de la mente. Que la mente, cuando estos esquemas están activos, buscan es como perpetuarse en el tiempo, como asegurarse. Muy bien, eres Julián Grisales, eres psicólogo y hoy nos viene a hablar de los niños y sus complejos, pero el tiempo, ay, no nos ayuda como mucho, Julián, pero sé que los televidentes van a querer hablar más contigo, van a querer hacer más preguntas. ¿Cuáles son tus redes sociales para que te ubiquen? Bueno, me pueden buscar principalmente en el correo julianpsicología2@gmail.com y julianpsicogrisales@instagram, que ahí me pueden encontrar también. Bueno, siempre es un Claro. gusto, Julián, tenerte en nuestro dulce hogar, sobre todo con temas de interés que están allá. Mira, toda la gente conectada con sus inquietudes. Ya tienen las redes sociales de Julián. Igual lo tenemos un poquito más adelante y seguimos ampliando un poquito el tema. ¿Te parece, Julián? Por favor. Siempre bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación.